Hay una pregunta incómoda que casi nadie se atreve a hacerse cuando habla de dinero. Si realmente quieres abundancia, ¿estás preparado para sostenerla? Porque muchas personas dicen querer prosperidad, dicen querer libertad económica, dicen querer más oportunidades, pero cuando el dinero llega, desaparece. Cuando la oportunidad aparece, se pierde. Cuando la puerta se abre, no saben cómo mantenerse dentro. Y entonces culpan a la suerte, culpan al momento, culpan a las circunstancias. Pero hace miles de años alguien entendió algo distinto. Un rey. Un hombre que no solo acumuló riquezas, sino que construyó una nación próspera en medio de un mundo lleno de guerras, crisis y escasez. El rey Salomón. La tradición dice que no pidió oro, ni poder, ni victoria sobre sus enemigos. Pidió sabiduría, y esa sabiduría transformó completamente su relación con el dinero. Porque Salomón entendía algo que hoy casi nadie enseña. El dinero no es solamente números, es conciencia, es carácter, es responsabilidad, es propósito. Muchas veces la abundancia está intentando llegar a tu vida, pero tu mentalidad todavía no tiene espacio suficiente para contenerla, como una vasija pequeña intentando recibir demasiada agua. No es que Dios niegue la bendición, es que una vasija que no está preparada termina rompiéndose. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de los 10 consejos más poderosos atribuidos al rey Salomón para construir abundancia sin perder el alma en el proceso. No son trucos rápidos, no son fórmulas mágicas. Son principios que hablan de sabiduría, fe, disciplina, entorno, propósito, acción y también de errores que pueden destruir una vida económica, incluso cuando el dinero ya llegó. Algunos de estos consejos pueden confrontarte un poco. Otros quizá expliquen cosas que ya intuías, pero nunca habías puesto en palabras. Y al final puede que descubras algo inesperado, que la abundancia no empieza cuando ganas más. Empieza cuando piensas diferente. Así que quiero preguntarte algo antes de comenzar. Si mañana recibieras exactamente el dinero que dices querer, ¿tu vida mejoraría realmente o simplemente amplificaría los mismos problemas que tienes hoy? Déjame esa respuesta en comentarios, porque lo que vamos a ver ahora puede cambiar no solo cómo ganas dinero, sino quién te conviertes cuando el dinero llega. Empecemos. Primer consejo del rey Salomón. Abraza la sabiduría antes de perseguir el dinero. Existe una idea peligrosa que se ha vuelto muy popular. La idea de que el dinero llega rápido, que existe un secreto escondido, un atajo, un truco que pocos conocen. Pero si algo enseñó el rey Salomón, es exactamente lo contrario. La abundancia verdadera no empieza con el dinero, empieza con la sabiduría. Y esto puede parecer obvio hasta que miras cómo vive la mayoría de personas. Muchos quieren resultados sin preparación. Quieren invertir sin entender mercados. Quieren emprender sin comprender clientes. Quieren ganar más sin convertirse en alguien más valioso. Y luego llega la frustración, porque el dinero no responde solo al esfuerzo. Responde al conocimiento aplicado. Salomón escribió algo muy fuerte en el libro de Proverbios. Dice que la sabiduría es mejor que las perlas y que nada de lo deseable puede compararse con ella. No dijo que fuera útil. Dijo que era superior incluso a la riqueza, porque la riqueza puede perderse. La sabiduría no. Piensa en esto. Si alguien pierde dinero pero conserva conocimiento, experiencia y criterio, puede volver a construir. Pero alguien que recibe dinero sin sabiduría muchas veces lo pierde incluso más rápido de lo que llegó. Lo vemos constantemente. Personas que ganan una gran suma inesperada y años después vuelven al mismo lugar. No era falta de suerte, era falta de preparación. Por eso el primer paso hacia la abundancia no es ganar más, es aprender más. Aprender cómo funciona el dinero, cómo funcionan las personas, cómo funcionan las decisiones. Y aquí quiero ser muy claro contigo. Formarte no significa acumular títulos, no significa pasar años esperando el momento perfecto. Hoy vivimos en una época donde el conocimiento está literalmente al alcance de tu mano. Libros, cursos, mentores.
Experiencias. Personas que ya recorrieron caminos que tú quieres recorrer. Muchos de ellos han escrito exactamente lo que hicieron bien y también lo que hicieron mal. La pregunta no es si existe información. La pregunta es si estás dispuesto a invertir tiempo y energía en aprenderla. Porque Salomón entendía algo profundo. El dinero sigue al valor, no al deseo. Cuando te conviertes en alguien capaz de resolver problemas reales, inevitablemente empiezas a atraer oportunidades. Empresas buscan personas preparadas. Socios buscan criterio. Clientes buscan confianza. Y eso no aparece por casualidad. Se construye. Tal vez alguien alguna vez te dijo, invierte en bienes, invierte en negocios, invierte en proyectos. Pero hay una inversión que casi nunca falla. Invertir en ti, en tu mente, en tu carácter, en tu capacidad de entender el mundo. Porque cuando cambias eso, cambia todo lo demás. Quiero preguntarte algo. Si hoy perdieras todo lo que tienes, ¿tendrías el conocimiento suficiente para volver a empezar? Piénsalo bien. Déjame tu respuesta en comentarios, porque esa pregunta revela mucho más sobre tu verdadera riqueza que cualquier número en una cuenta bancaria. Y si este tipo de contenido te ayuda a pensar diferente sobre el dinero y la vida, suscríbete, porque el siguiente consejo del rey Salomón puede sorprenderte. No habla de negocios. Habla de algo que muchas personas separan del dinero, pero que según él determina si la riqueza trae paz o trae problemas. La fe. Segundo consejo del rey Salomón. La fe correcta. Confiar en Dios sin dejar de creer en ti. Aquí es donde muchas personas se confunden. Algunos piensan que la riqueza es solo esfuerzo humano. Otros creen que todo depende exclusivamente de lo divino y que ellos no tienen que hacer nada. Salomón enseñó algo mucho más equilibrado. La abundancia verdadera no nace del ego, pero tampoco de la pasividad. En el libro de Proverbios está escrito algo que puede cambiar tu forma de ver el dinero. La bendición del Eterno es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Esto es profundo, porque hay dinero que trae angustia, hay riqueza que trae ansiedad, hay éxito que destruye relaciones. Y entonces uno se pregunta, ¿era bendición o solo era dinero? Salomón diferencia claramente entre riqueza nacida del orgullo personal y riqueza que fluye desde una conciencia alineada con lo divino. Pero aquí viene el punto clave. En la Torá también se advierte algo muy específico. No digas que tu fuerza y el poder de tu mano te dieron la riqueza. Y muchos interpretan eso mal. Piensan que deben negar sus capacidades, que deben decir, yo no soy nada, yo no puedo nada, todo lo hace Dios. Pero eso no es fe, eso es evasión. El mismo texto continúa diciendo que es Dios quien te da la capacidad de hacer riquezas. ¿Ves la diferencia? No dice que tú no tengas capacidad, dice que esa capacidad es un regalo. Entonces la fe verdadera no es cruzarse de brazos, es reconocer que tienes talentos, habilidades, inteligencia y que vienen de lo alto. Y por eso las desarrollas, las entrenas, las respetas, las multiplicas. Cuando alguien dice yo no puedo, Dios proveerá, pero no hace nada, en realidad está despreciando el potencial que le fue entregado. Fe no es esperar sin moverse. Fe es moverse sabiendo que no estás solo. Y esto cambia completamente tu relación con el dinero, porque cuando actúas solo desde el ego, cualquier pérdida te destruye. Pero cuando actúas sabiendo que tus capacidades son parte de algo mayor, los errores se convierten en aprendizaje, no en identidad. La fe correcta produce serenidad, y la serenidad produce mejores decisiones. Te hago una pregunta directa. Cuando trabajas por tus metas, ¿sientes que todo depende únicamente de ti? ¿O actúas con la convicción de que tus capacidades tienen un propósito más alto? Escríbelo en los comentarios, porque esa respuesta revela mucho sobre tu equilibrio interior. Y si esto te está dando una perspectiva diferente sobre dinero y espiritualidad, suscríbete, porque el siguiente consejo es brutalmente práctico. Salomón fue muy claro al respecto.
Hay un enemigo silencioso que puede destruir cualquier posibilidad de abundancia. Y no es la falta de oportunidades, es la pereza. Tercer consejo del rey Salomón. La pereza. El enemigo silencioso de la abundancia. Hay algo curioso. Muchas personas dicen querer cambiar su vida. Quieren más ingresos, más estabilidad, más tranquilidad. Pero cuando miras su día a día, todo sigue igual. Las mismas horas perdidas, las mismas decisiones pospuestas, las mismas excusas disfrazadas de cansancio. Salomón habló muchísimo sobre esto, más de lo que muchos imaginan, porque entendía algo que hoy también vemos. La pobreza muchas veces no empieza en la falta de talento, empieza en pequeños hábitos repetidos todos los días. En el libro de Proverbios hay una frase directa: perezoso, mira a la hormiga, obsérvala y aprende. No tiene jefe, no tiene alguien vigilándola, no necesita presión externa, y aún así trabaja, prepara, construye y asegura su futuro. Esto no significa vivir agotado. No significa convertirte en alguien obsesionado con producir sin descanso. Salomón no hablaba contra el descanso, hablaba contra la postergación constante. Contra ese pensamiento peligroso que dice, mañana empiezo, mañana estudio, mañana emprendo, mañana ahorro. El problema es que mañana rara vez llega. La pereza moderna no siempre parece pereza. A veces se disfraza de entretenimiento infinito. Horas mirando contenido, horas comparándote con otros, horas esperando motivación. Y mientras tanto, la vida sigue avanzando. Salomón lo describe con una imagen muy fuerte. Un poco de dormir, un poco de cruzar los brazos, un poco más de descanso. Y la pobreza llega como un caminante inesperado. No llega de golpe, llega poco a poco, como una filtración invisible. Hoy no estudiaste, mañana tampoco. Hoy no hiciste ejercicio, mañana tampoco. Hoy no hablaste con ese cliente, mañana tampoco. Y de repente han pasado años. Pero aquí viene algo interesante. En hebreo, aparece una palabra asociada al opuesto de la pereza, haretz. Muchas traducciones dicen diligente, pero el significado es mucho más profundo. Es alguien decisivo, alguien que termina lo que empieza. Es alguien que deja huella donde pasa. No llega a un lugar para ocupar espacio. Llega para mejorar algo, para aportar, para avanzar. También implica voluntad enfocada. No hacer muchas cosas sin sentido, sino hacer lo necesario con intención. Y curiosamente, esa misma raíz también se relaciona con el oro, como diciendo que la verdadera riqueza sigue a quien actúa con constancia, no al más brillante, no al más talentoso, al constante. Quiero preguntarte algo muy honesto. ¿Cuántas cosas importantes sabes que deberías empezar, pero sigues aplazando? Puede ser estudiar, puede ser cuidar tu salud, puede ser aprender un idioma, puede ser lanzar una idea que llevas años pensando. Escríbelo en comentarios, porque reconocerlo ya es romper una parte de la pereza. Y si este mensaje te está incomodando un poco, probablemente es porque toca algo real. Suscríbete, porque el siguiente consejo cambia completamente la relación con el dinero. No habla de cuánto ganar. Habla de algo mucho más profundo. ¿Para qué quieres realmente la riqueza? Quinto consejo del rey Salomón. La caridad, el secreto que multiplica lo que das. Aquí entramos en uno de los principios más poderosos y más incomprendidos. Dar, en un mundo que constantemente te dice, acumula, guarda, protege, controla, Salomón enseñó algo distinto. En el libro de Proverbios, dice algo que parece contradictorio. Hay quien reparte, y le es añadido más. Y hay quien retiene más de lo justo, y termina en pobreza. Detente un segundo. ¿Cómo puede alguien dar y tener más? ¿Cómo puede alguien guardar y terminar con menos? Si lo miras solo desde matemáticas, no tiene sentido. Pero Salomón no hablaba solo de números. Hablaba de flujo. La abundancia no es acumulación estática. Es movimiento. El agua que no fluye se estanca.
El dinero que solo se guarda con miedo termina generando miedo. La persona que vive cerrada pierde oportunidades. Ahora, esto no significa irresponsabilidad. No significa regalar todo sin criterio. La caridad en la tradición hebrea no es limosna emocional. Es justicia. Es conciencia de que no eres el dueño absoluto de lo que recibes. Eres administrador. Y cuando entiendes que administras algo que no es solo para ti, tu relación con el dinero cambia radicalmente, porque deja de ser tu identidad. Se convierte en una herramienta. Y aquí hay algo aún más profundo. Dar rompe el miedo. Muchas personas no prosperan porque viven en miedo constante de perder. Pero cuando das conscientemente, entrenas tu mente en confianza, no desde imprudencia, desde convicción. En otro versículo, Salomón escribe que las riquezas no sirven en el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. La justicia, en este contexto, está ligada al acto de dar correctamente. No puedes controlar todas las circunstancias de la vida, pero sí puedes decidir cómo usas lo que tienes. Y eso genera un tipo de protección que no siempre se ve, pero se siente. Te hago una pregunta incómoda. Cuando ganas dinero, lo primero que piensas es cómo conservarlo o cómo usarlo de manera consciente, porque esa diferencia revela tu nivel de confianza. Ahora bien, dar no te hará rico si eres irresponsable en lo demás. La caridad no sustituye la disciplina, no sustituye la sabiduría, pero cuando se combina con ellas, potencia todo. He visto personas que empezaron a prosperar el día que dejaron de aferrarse con miedo. El día que entendieron que si podían ser canal de bendición, podían también recibir más bendición. No por superstición, sino porque su mentalidad cambió. Pasaron de escasez a abundancia interior. Y eso cambia decisiones, cambia energía, cambia relaciones. Quiero preguntarte algo muy personal. ¿Eres generoso solo cuando te sobra? ¿O incluso cuando estás construyendo? Déjame tu respuesta en comentarios, porque muchas veces el verdadero crecimiento comienza cuando dejamos de actuar solo por miedo. Y si esto te está abriendo una perspectiva diferente, suscríbete, porque el siguiente consejo puede ser el más práctico de todos. Tu entorno puede estar decidiendo tu nivel de abundancia más de lo que imaginas. Sexto consejo del rey Salomón. Tu entorno determina tu nivel de abundancia. Este punto puede doler un poco, porque es más fácil culpar al mercado, al gobierno, a la economía, que mirar a nuestro alrededor y preguntarnos, ¿con quién estoy caminando? Salomón fue muy claro. En Proverbios escribió, el que anda con sabios, sabio será, mas el compañero de necios sufrirá daño. No dice que el que escuche un consejo sabio será sabio. Dice el que anda, el que convive, el que se rodea, el que comparte mentalidad. Tu entorno no solo influye, te moldea. Si pasas la mayor parte del tiempo con personas que viven quejándose del dinero, empezarás a normalizar la escasez. Si te rodeas de personas que no leen, no aprenden, no avanzan, tu ritmo se ajustará al de ellos. No porque seas débil, sino porque el ser humano absorbe mentalidad por exposición constante. Ahora bien, cuando cambias de entorno, algo cambia dentro de ti. Empiezas a escuchar conversaciones distintas, nuevas posibilidades, nuevas preguntas. Empiezas a normalizar cosas que antes parecían imposibles. Lo que antes parecía demasiado ambicioso, ahora parece alcanzable. Y esto no significa rodearte de personas que solo tengan dinero. Significa rodearte de personas que administren bien lo que tienen. Personas que piensen en crecimiento, que tomen responsabilidad, que no vivan reaccionando todo el tiempo. Te hago una pregunta directa. Si mañana tus 5 personas más cercanas duplicaran su disciplina y su mentalidad, ¿tu vida cambiaría? Probablemente sí. Entonces ahora la pregunta incómoda. ¿Estás siendo tú esa influencia positiva para tu entorno? ¿O simplemente estás adaptándote a él? Cambiar de entorno no siempre implica mudarte de ciudad. A veces implica cambiar conversaciones, cambiar hábitos, cambiar referencias, leer otras cosas, escuchar otras voces, buscar mentores.
Y aquí entra algo clave que conecta con el siguiente consejo, porque rodearte de personas sabias también significa aceptar corrección, aceptar crítica, aceptar dirección. Y eso no siempre es cómodo, pero es absolutamente necesario. Séptimo consejo del rey Salomón. Aprende a escuchar corrección y busca mentores. Hay algo curioso. Muchas personas dicen querer crecer, dicen querer ganar más, dicen querer avanzar, pero cuando alguien les señala un error, se cierran, se defienden, se molestan y sin darse cuenta están rechazando una de las herramientas más poderosas del crecimiento, la corrección. Salomón fue extremadamente claro en esto. En Proverbios escribió algo fuerte. Pobreza y vergüenza tendrá el que desprecia la disciplina, pero el que acepta la corrección será honrado. Observa bien, no habla solo de dinero, habla de honra, de crecimiento, de transformación, porque aceptar corrección requiere humildad, y la humildad no es pensar menos de ti, es estar dispuesto a aprender incluso cuando incomoda. Muchas personas fracasan no porque les falten oportunidades, fracasan porque nadie puede decirles nada. Creen que ya saben suficiente, que nadie entiende su situación, que los demás no ven lo que ellos ven. Y entonces repiten los mismos errores una y otra vez. Salomón entendía algo profundo. El error no destruye. La negación del error, sí. Las personas con mentalidad abundante entienden que equivocarse forma parte del proceso. Pierden dinero, aprenden, corrigen, vuelven a intentarlo. Pero la persona que teme equivocarse intenta evitar cualquier crítica. Y eso la mantiene pequeña. Porque crecer implica exponerse, implica tomar decisiones imperfectas, implica escuchar a alguien decirte, eso no está bien. Y aquí entran los mentores. Un mentor no es alguien que vive tu vida, es alguien que ya caminó un tramo del camino que tú quieres recorrer, alguien que ya pagó errores que tú todavía no necesitas pagar. Tal vez recuerdes momentos en tu vida donde una sola conversación cambió una decisión importante. Una llamada, un consejo, una advertencia. Salomón decía que incluso la pérdida puede convertirse en purificación para quien aprende de ella, porque el aprendizaje transforma el error en inversión, pero el orgullo transforma el error en repetición. Te hago una pregunta honesta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te corrigió y realmente escuchaste sin justificarte? Escríbelo en comentarios, porque muchas veces la puerta que estás esperando ya llegó a tu vida en forma de consejo. Y si este tipo de contenido te está ayudando a mirar el crecimiento desde otro lugar, suscríbete, porque el siguiente consejo puede salvar a muchas personas de un error muy común, especialmente cuando empiezan a ganar más dinero. Vivir como ricos antes de serlo. Octavo consejo del rey Salomón. No vivas como rico antes de convertirte en uno. Este consejo puede parecer obvio, pero ha destruido más futuros económicos de los que imaginamos. Porque cuando el dinero empieza a llegar, también llega una tentación silenciosa. Demostrarlo. Mostrar que ahora sí. Cambiar todo rápido. El coche, la casa, el estilo de vida, las apariencias. Y Salomón observó esto hace miles de años. En Proverbios escribió algo que parece un acertijo. Hay quien aparenta ser rico y no tiene nada, y hay quien aparenta ser pobre y posee grandes riquezas. Es brillante, porque muchas veces confundimos apariencia con estabilidad. Hay personas que empiezan a ganar más y automáticamente aumentan sus gastos. Un mejor alquiler, un coche más caro, viajes financiados, compras impulsivas. Y desde fuera parece éxito. Pero por dentro hay presión, deudas, ansiedad, miedo constante a perder ingresos. Porque si mañana algo falla, todo se derrumba. Salomón entendía algo muy práctico. La riqueza verdadera primero construye seguridad, luego comodidad, nunca al revés. El dinero puede convertirse en fortaleza o en prisión. Depende de cómo lo uses. También escribió que la riqueza del sabio es como una ciudad fortificada, una protección, mientras que el miedo empobrece al necio. ¿Sabes cuál es ese miedo?
El miedo a quedarse atrás. El miedo a parecer menos exitoso. El miedo a no pertenecer. Y ese miedo lleva a gastar antes de tiempo. A vivir adelantando una vida que todavía no está consolidada. Te cuento algo que probablemente hayas visto. Personas que reciben un gran ingreso puntual, un negocio que parece seguro, una comisión importante, y antes incluso de recibir el dinero, ya están gastándolo. Planes, compras, compromisos. Pero la vida no siempre sigue el guión. El negocio falla, el contrato no se firma, el cliente desaparece, y entonces aparece la realidad. Salomón también habló de la deuda. El que toma prestado se convierte en siervo del que presta. No está condenando toda deuda. Existe deuda inteligente. Invertir para construir algo productivo. Comprar algo que genera valor. Pero endeudarse para aparentar es otra historia. Viajar sin poder pagarlo. Comprar lujo para impresionar. Gastar para competir. Eso no construye abundancia. Construye presión. Quiero preguntarte algo muy sincero. Si mañana dejaras de recibir ingresos durante 6 meses, ¿tu estilo de vida podría sostenerse? Respóndelo en comentarios, porque esa respuesta revela si estás construyendo estabilidad o solo velocidad. Y si esto te está ayudando a mirar el dinero con más claridad, suscríbete, porque el siguiente consejo del rey Salomón es probablemente el más difícil para muchas personas. No esperar el momento perfecto. Actuar. Noveno consejo del rey Salomón. Actúa aunque no todo esté perfecto. Aquí está uno de los errores más comunes cuando hablamos de dinero. Esperar el momento ideal. Cuando la economía mejore. Cuando el mercado se estabilice. Cuando tenga más experiencia. Cuando me sienta más seguro. Y Salomón fue directo en esto. En Eclesiastés escribió algo que parece sencillo, pero es devastadoramente real. El que observa el viento no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Traducido a nuestra vida actual. Si estás esperando condiciones perfectas, nunca empezarás. Siempre habrá algo incierto. Siempre habrá una noticia negativa. Siempre habrá un riesgo. La persona que analiza demasiado termina paralizada. La que actúa con sabiduría avanza incluso en medio de incertidumbre. Ahora cuidado. Actuar no significa ser imprudente. No significa lanzarte sin pensar. Significa entender que el movimiento crea claridad. Muchas personas quieren tener todo resuelto antes de dar el primer paso, pero la mayoría de respuestas aparecen después de empezar, no antes. Salomón también escribió que no sabemos cuál prosperará, si esto o aquello, o si ambas cosas serán igualmente buenas. Es decir, no puedes predecir exactamente de dónde vendrá tu oportunidad. Por eso otro principio que él enseña es diversificar, no depender de una sola fuente. No poner toda tu energía en un solo lugar, porque no sabes por dónde soplará el viento mañana. Pero aquí hay algo todavía más profundo. La acción rompe el miedo. Mientras piensas demasiado, el miedo crece. Mientras actúas, el miedo se reduce. Y no porque desaparezca, sino porque dejas de alimentarlo. Te hago una pregunta directa. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar esperando sentirte completamente listo? Escríbelo en comentarios, porque muchas veces el crecimiento no necesita seguridad absoluta, necesita decisión. Y aquí viene algo interesante. Hay personas que compran, venden, invierten, aprenden y corrigen en movimiento. No siempre aciertan, pero avanzan. Otras esperan años. Y cuando finalmente deciden moverse, el momento ya cambió. No se trata de precipitarse. Se trata de entender que la perfección es una ilusión. El futuro siempre tendrá incertidumbre, pero el presente siempre tiene una acción posible. Pequeña, imperfecta, pero real. Y eso, repetido en el tiempo, cambia trayectorias. Si este mensaje te está confrontando un poco, tal vez es porque llevas tiempo esperando algo que ya podrías haber empezado. Suscríbete, porque el último consejo une todo lo anterior y puede ser el más importante de todos. Décimo consejo del rey Salomón.
Construye varias fuentes y piensa a largo plazo. Si tuvieras que resumir toda la sabiduría económica de Salomón en una sola idea práctica, sería esta. No dependas de una sola puerta. En Eclesiastés escribió algo muy interesante. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. No sabes qué puede cambiar. No sabes qué puede cerrarse. No sabes qué negocio dejará de funcionar. No sabes qué mercado se transformará. Entonces la inteligencia no es apostar todo a una sola carta. Es construir estructura. Hoy muchas personas viven con un solo ingreso, un solo cliente, un solo producto, un solo salario. Y eso genera una falsa sensación de estabilidad. Mientras todo funciona, parece seguro. Pero si algo se rompe, todo se rompe. Salomón entendía el principio de diversificación mucho antes de que existieran los mercados modernos. No significa hacer 1000 cosas sin dirección. Significa crear varias vías de entrada. Puede ser un ingreso principal y otro secundario. Puede ser invertir en formación que abra nuevas posibilidades. Puede ser desarrollar una habilidad que más adelante se convierta en una fuente adicional. No se trata de volverte disperso. Se trata de volverte estratégico. La abundancia sólida no se construye en meses, se construye en años. Y la mentalidad correcta no pregunta cuánto puedo ganar este mes. Pregunta cómo puedo fortalecer mi estructura. También conecta con todo lo anterior. Sabiduría para elegir bien. Fe para confiar sin paralizarte. Disciplina para actuar. Propósito para no perder el rumbo. Generosidad para mantener el flujo. Entorno para crecer. Humildad para aceptar corrección. Prudencia para no gastar antes de tiempo. Acción para no quedarte esperando. Todo desemboca aquí. Construir algo que no dependa de una sola circunstancia. Te hago una última pregunta. Si hoy tu principal fuente de ingresos desapareciera, ¿tienes algo más preparado? Si la respuesta es no, no es motivo de miedo. Es motivo de planificación. Y eso es madurez. Ahora quiero saber algo. De los 10 consejos que vimos hoy, ¿cuál fue el que más te confrontó? Déjalo en los comentarios, porque leer experiencias reales también ayuda a otros que están empezando este camino. Y si llegaste hasta aquí, gracias. Eso significa que no estás buscando dinero rápido, estás buscando entendimiento. Suscríbete si quieres seguir profundizando en este tipo de contenido donde hablamos de dinero, propósito y conciencia sin fantasías y sin extremos. Nos vemos en el próximo video.